estamos aquí, senadora por acumulación, Joan Rodríguez Bebe. Lo dije bien. Lo dijiste bien, esta vez sí. Hace 4 años no lo dijiste mal. Exactamente. Sí. Proyecto Dignidad, bienvenida. Gracias, Leroy. Gracias por estar con nosotros. El gobierno de Puerto Rico genera ingresos, lo sabemos, de distintas maneras y también tiene gastos o inversiones, como muchos le dicen. En el Departamento de Educación, ¿se está haciendo la inversión correctamente en el Departamento de Educación? Yo creo que si se le hace esa pregunta al país, yo me atrevería a apostar que la inmensa mayoría va a contestar que no, porque lo que se evidencia año tras año es que los estudiantes, la mayoría, no todos, porque hay escuelas de alto rendimiento, pero la mayoría realmente están muy por debajo de los niveles de aprovechamiento esperados. Así que uno tiene que pensar que si los estudiantes no salen preparados del sistema de escuelas públicas, tiene que ser que algo está fallando. ¿En qué está fallando? Esas son las preguntas, ¿no?, que nos tenemos que hacer. Sabemos que el Departamento de Educación es la agencia con el presupuesto más grande en el país. O sea, estamos hablando de alrededor de $6 billones, redondeado. Sí. O sea, es una cantidad significativa. Y también sabemos que la mitad aproximada de la nómina del Departamento de Educación son maestros. La otra mitad son gastos administrativos. Pues mire, yo creo que eso ya de entrada arroja luz de algo que habría que evaluarse. ¿Por qué esa cantidad tan grande de personal administrativo? ¿Es necesario? ¿No es necesario? ¿Cuánto cuesta por parte de ese presupuesto? ¿Cuánto se destina a los gastos que no van directamente ni al maestro, ni al salón, ni al estudiante? Todo esto requiere y va a requerir de quien sea que gobierne una reingeniería del Departamento de Educación. Hay otras cosas que habría que mirar también sobre el sistema educativo público. Por ejemplo, el departamento tiene disponible un presupuesto para otorgar vales educativos. Sin embargo, están subutilizados. En Puerto Rico, para que tengan una idea, me parece que fue el año pasado, o si no el antipasado, pero de la posibilidad de otorgar alrededor de 7,000 vales educativos para que cada padre que se beneficie de este tipo de aportación por parte del gobierno pueda escoger libremente la escuela que quiera para sus hijos, pues más o menos de una cantidad de 7,000 que puede otorgar el departamento, se otorgaron alrededor de 1,000. Pero eso es otra pregunta. ¿Por qué? Y ahora que lo mencionas, ¿quién distribuye esas ayudas? Bueno, esas ayudas las distribuye directamente el Departamento de Educación, pero el Departamento de Educación tiene que sacar esa partida presupuestaria que ya está permitida por ley, en la ley 85, para entonces separar esa cantidad de dinero para otorgar esos vales educativos. La pregunta es, ¿por qué el Departamento de Educación no está maximizando esa oferta? ¿Por qué? Yo estoy segura que a muchos padres les gustaría poder escoger libremente la escuela donde quiera, ¿verdad?, matricular a sus hijos. Pues eso es otra de las miradas que hay que evaluar. Igual ocurre con el sistema de escuelas charters. ¿Se quiere o no se quiere proliferar hasta la cantidad que permite la ley también las escuelas charter en Puerto Rico cuando resultan ser beneficiosas y obviamente cumplir con los estándares académicos? ¿Quién mide eso? Bueno, se supone que el mismo departamento. O sea, que el propio departamento claro es quien emite. Las escuelas charter tienen que rendir unos informes de aprovechamiento y de logros para poder saber cómo están funcionando. Si no funcionan, no pudiesen existir. ¿Y los fondos de esas escuelas charter? Entre el Departamento de Educación y el Departamento también de Educación Federal. El gobierno federal. Sí, del gobierno federal. El sistema de educación, por lo tanto, es amplio. También está lo que se conoce como las escuelas alternativas, que es otra de las ramificaciones adscritas también al Departamento de Educación. Están las escuelas Montessori, que han probado ser muy efectivas y realmente de comunidades escolares felices, estudiantes, padres y la comunidad en general. Así que ojo, el Departamento de Educación es todo un sistema, es todo un sistema y tiene todas estas ramificaciones que bien administradas, bien dirigidas, pudiesen representar un proyecto exitoso para el país, que es fundamental si queremos hablar realmente de un futuro. O sea, sí, no hay país. En el prepodcast, como yo siempre digo, mencionábamos que un país sin educación no está destinado a tener éxito. O sea, y eso lo sabemos. Y estamos hablando del Departamento de Educación, pero también está la Universidad de Puerto Rico, que por año
mi opinión es que ha estado rezagada. No se está atendiendo como se supone, los programas hemos visto que obviamente están en deterioro. Ahí, o sea, de verdad la podemos salvar. Tiene sentido, o sea, no hace sentido, es una prioridad. Tiene que tener todo el sentido del mundo y tiene que seguir siendo una prioridad, porque no es que sí va a serlo, es que debería serlo actualmente y de cara al futuro también. O sea, no hay país que pueda pensar en desarrollo económico si no tiene un proyecto educativo vigoroso y exitoso, porque es lo que permite no solamente la adquisición de conocimiento, sino que además es lo que permite la movilidad social. Hoy día usted necesita estar preparado, y claro, esto no quiere decir que no repensemos los modelos educativos, claro, que no repensemos incluso los modelos universitarios, porque tampoco nos podemos quedar anquilosados en modelos tradicionales. A lo mejor también es tiempo de evolucionar en cómo concebimos la universidad, pero ya eso sería ya, ¿verdad? Eso sería entonces obviamente entrarnos claro, en todo un nuevo rediseño de lo que es la educación superior y universitaria. Pero ciertamente, Leroy, no es posible. Es que es punta de lanza en cualquier proyecto de país. Si fuésemos a escoger, si Joan Rodríguez fuese a escoger 3 puntos dentro de esa línea del tema de la educación para solucionar el problema, ¿cuáles serían esos 3 puntos? Mira, yo pienso que hay que hacer una reestructuración del departamento en términos de cómo se administran los recursos. Me parece que eso es bastante importante porque yo entiendo que hay una mal utilización de los fondos. No es posible que con los recursos que tengamos no podamos tener un proyecto exitoso. Así que yo me concentraría en eso. Yo creo que no debe ser tampoco tan complejo. Lo segundo, mire, cada vez que yo escucho en un debate o en una discusión a candidatos hablando de la multiplicidad de currículos educativos que están proponiendo para el sistema de educación pública, con clases de cuánta cosa usted se puede imaginar. Yo los escucho y yo me pregunto si el país les cree. Digo, pero el país les cree. Porque suena tan quimérico, suena tan fuera de la realidad, tan precioso, de la boca para afuera. Pero mire, si fuera yo, vamos a concentrarnos en que los estudiantes del sistema de educación pública sepan español, inglés, ciencia, historia, lo básico, matemática, finanzas. O sea, caramba, sería excelente. No hay duda que eso sería, por ejemplo, un currículo o parte de un currículo de una clase de matemática o una electiva. Ciertamente son sumamente importantes, por ejemplo, las bellas artes. Pero cada vez que uno escucha estos currículos fantásticos, yo me pregunto, ¿pero no nos podemos concentrar en lo elemental primero y garantizar que los estudiantes puedan alcanzar los niveles de éxito, de aprovechamiento que estamos esperando? Pues vamos a enfocarnos en eso primero. No tenemos que tampoco aquí pensar que tenemos que traer soluciones quiméricas o mágicas. Vamos a lo básico. Vamos a hacer que lo básico funcione. Que ahora mismo está estancado. Bueno, no solamente estancado, está en fracaso en muchas ocasiones. Entonces, saliendo del tema de la educación, nos adentramos a el desarrollo económico de los pequeños negocios, o sea, pequeños empresarios en Puerto Rico, medianos y grandes también, porque hay grandes empresarios puertorriqueños. Sé que has estado, como decimos, en el fogón con ciertos proyectos. Ya sabemos que el 483 fue derrotado en el Senado. Pero también hay uno en particular que mencionabas que está bien atado a la burocracia, la permisología y ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que está pasando con ese proyecto? Bueno, yo creo que te refieres al proyecto que presenté para simplificar el pago de patente. Pago de patente, correcto. Correcto. Pues mira, Leroy, ese proyecto está detenido. Está detenido en el Senado. Lamentablemente, pues no ha tenido, ¿verdad?, ningún tipo de tracción por parte de quienes corren el calendario. Ahí está estancado. Quisiera pensar que en algún momento, antes de que se acabe la sesión, se va a atender. Es un proyecto muy sencillo, pero de envergadura, porque lo que busca es, de alguna manera, reducir la burocracia gubernamental en lo que tiene que ver con el pago de patente de los comerciantes, que actualmente tienen que pagar patente municipal en cada uno de los municipios donde tengan actividad comercial, que es realmente un dolor de cabeza.
cuando pudiésemos simplificar el proceso para que se pague a través de un solo portal y que ese dinero vaya automáticamente a los municipios. Eso es lo que pretende esa legislación. Eso le ahorraría cantidades significativas en gastos operacionales a los comerciantes, aparte del tiempo, que es valiosísimo. Claro. Y todo este tipo de proyectos, obviamente te menciono porque me preguntas directamente, pero digamos que mi acción legislativa completa tiene como telón de fondo una visión económica de libre mercado. Nosotros en Proyecto Dignidad, porque no hablo solamente en mi calidad personal, sino que hablo también a nombre del partido, porque Proyecto Dignidad como institución política cree en el libre mercado como el modelo económico que nos va a permitir no solamente tener éxito como individuos, sino también tener éxito como país, porque el éxito del país depende del éxito de los individuos. Y básicamente lo que estamos estableciendo es un modelo económico que fomente la actividad libre del individuo en el terreno económico sin que el Estado intervenga innecesariamente con esa actividad comercial privada. Exacto. Y eso es lo que consiste el libre mercado. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué el libre mercado? Bueno, porque la experiencia de los países y de distintas jurisdicciones en el mundo demuestran que a mayor libertad económica hay mayor emprendimiento, o sea, más personas que montan negocios, que generan riquezas y por lo tanto más éxito individual y colectivo. Y a la inversa, cuando hay menos libertad económica porque el Estado se convierte en un Estado regulador innecesariamente, o sea, sobreregula, interviene cuando no se justifica esas intervenciones con el sector privado, ¿qué ocurre? Pues se estrangula el emprendimiento, disminuye porque es más difícil para el individuo poder emprender, ya sea montar su negocio, ya sea mantener a flote un negocio, conseguir empleo y por lo tanto eso redunda en mayor dependencia, en mayor pobreza. Y lo que estamos diciendo a través de mi acción legislativa es, mire gobierno, quédese afuera. No intervengas con el sector económico privado a menos que sea necesario. El problema es, Leroy, que esto que yo te estoy explicando es básicamente lo que te va a decir probablemente cualquier candidato de cualquier partido. Exactamente. Entonces de repente tú dices, pero ven acá. Entonces, ¿y en qué se diferencia Rodríguez Bebe de lo que me está diciendo fulano y menganito, que son del PIB, que son de Victoria Ciudadana, que son del PNP o del Partido Popular? Pues mire, la clave va a estar en que usted se va a dar cuenta a través de los hechos, de los actos, que para estas otras estructuras, y aquí digo particularmente para el Partido Independentista y el Movimiento Victoria Ciudadana, aunque te digan que creen en una economía de mercado, en la acción legislativa constantemente están legislando para que el Estado continúe regulando, siga interviniendo innecesariamente, porque a la postre, aunque te digan lo mismo, resulta que para este tipo de partido realmente todo o casi todo justifica la intervención del Estado y cuando vienes a ver derrotaste el propósito. Entonces realmente no crees en una economía de mercado, lo que crees es en un Estado interventor. Y te digo, la mayor parte de mi acción legislativa no ha consistido necesariamente en presentar proyectos, ha consistido realmente en evitar que proyectos innecesarios sean aprobados. Y yo estoy segura, Leroy, que tú sales a la calle y le preguntas a muchos comerciantes, mira, ¿qué puede hacer el gobierno por ti, la legislatura? Y probablemente te digan, mano, que no hagan nada. O sea, y en ese me surgen dos preguntas en este renglón. Déjennos en paz. Sí, exacto. La primera sería, gana Javier Jiménez, ¿ok? Gana Rodríguez Bebe en el Senado, Lizy Burgos en la Cámara. Y ganan todos los legisladores por distrito. Y tenemos mayoría legislativa, imagínate ese escenario. Tenemos ahora mismo, habría una mayoría legislativa. Seguro, si ganan todos los senadores por distrito, entonces, en el Senado sí. Ahora, sí. Si suponiendo que se queda como está, pero que no quedamos como mayoría. O sea, que el Proyecto de Dignidad no queda como mayoría. ¿Cómo entonces se va a lograr esa legislación y promover ese tipo de cosas
teniendo en cuenta lo que ha pasado con gobiernos compartidos y ese tipo de cosas? Bueno, yo te diría que más o menos yo presumiría, la experiencia seguiría siendo como ha sido hasta ahora. Yo considero que mi gestión legislativa durante estos años ha sido exitosa para ser, como dices, una sola legisladora, una delegación de una multitud de uno, allí en el Senado, se ha logrado impulsar estas ideas y otras. ¿Cómo? Pues mira, recurriendo a un elemento básico del ser humano, la capacidad de diálogo, la capacidad de entendimiento. Vamos a tener compañeros con los que obviamente uno tiene diferencias medulares, donde no es posible realmente una conciliación de ideas, pero con otros compañeros Ha pasado. pues claro, y con la mayoría, debo decirte. Por eso es que se ha logrado, yo por lo menos de mi autoría, ya te diría que 18 proyectos se han convertido en ley. Ya tienen diferentes temas de energía, temas de verdad, salud, temas de agricultura, temas de corrupción, temas de familia, temas de rehabilitación. O sea que una diversidad, una multiplicidad de temas que han llegado a feliz término. ¿Por qué? Porque uno tiene la capacidad de sentarse en una mesa con los compañeros y entablar consenso. Eso es posible, Leroy. O sea, esta idea de que no es posible llegar a entendidos, pues mira, por lo menos para mí ha sido ajena. Porque mi experiencia ha sido que con el diálogo franco, la razonabilidad, es posible dar pasos hacia adelante. Claro que todo es más fácil cuando uno tiene mayoría, porque entonces no tienes que estar en un proceso de convencimiento. Pues claro, todo es más fácil. Claro. Pero esa no es la realidad. Tengo varios amigos comerciantes, pequeños y medianos precisamente, que les envié la promoción del episodio y de las primeras cosas que me preguntaron era el tema de la energía. Lo mencionaste. El costo de energía que están teniendo. Y esto es a nivel isla. No importa que sea en Cabo Rojo, Mayagüez, en todo Puerto Rico. En todo. De repente, algunos me dijeron, Leroy, pago más de servicio energético que de la renta del local. Está brutal. Pago más, los otros que han comprado la propiedad comercial, pago más de luz que del préstamo comercial que hice para adquirir la propiedad. Entonces, dice, tengo pocos empleados porque pues muchos se han ido. Algunos de ellos, incluso uno de ellos tuvo que cerrar, otro me dijo, mira, estoy reevaluando la posibilidad de cerrar, pero es principalmente por el costo de luz. Entonces, ¿hay solución para eso? Debería, y es complejo, obviamente. Y créeme que hemos estado atendiendo el tema desde la legislatura, buscando distintas alternativas. Entre ellas, por ejemplo, y no son soluciones tampoco, esto no son soluciones mágicas. Claro. Obviamente yo quisiera decirte, bueno, lo primero que hay que hacer es que la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas realmente esté fiscalizando a Luma, a Genera. Claro. Eso es lo primero, eso se cae de la mata. Uno dice, mira, lo primero que hay que hacer aquí es que el gobierno fiscalice la APP para que en efecto se verifique si se están cumpliendo con las métricas, con lo establecido en el contrato. Eso lo han presentado ustedes en el... discúlpame si el proceso es así. Esas métricas se las tienen que mostrar a alguien en el Senado o eso no ha pasado. Bueno, si se solicita, se tiene que presentar. Nadie lo ha solicitado. Se tiene que presentar en una investigación, ¿verdad? O esa información se puede requerir de la Comisión que atiende asuntos energéticos. Pero el gobierno, o sea, el Ejecutivo, a través de la Autoridad para la Alianza Público-Privada, tiene esa obligación de fiscalizar el cumplimiento del contrato. Y eso tiene que ver también con un cumplimiento de métricas, etcétera. Eso por un lado, porque ahí se hacen ajustes si se pudiesen hacer. Claro. Lo segundo, mira, nosotros, ¿qué hemos estado presentando? Pues algunas cosas que son granitos de arena, por decirlo de esta manera. Entre ellas, creo que fue hace 2 años, presenté una legislación para crear el Fondo de Estabilización del Costo de Energía Eléctrica. ¿Por qué? Porque hay aumentos en la factura de la luz que no dependen necesariamente de asuntos estrictamente locales, sino que dependen realmente de fluctuaciones en el mercado internacional sobre el petróleo, sobre el que nosotros no tenemos ningún tipo de control. ¿Y qué nosotros propusimos? Mire, vamos a crear un fondo que funcione como un tipo de alcancía, donde el gobierno pueda depositar
dinero, recursos, ya sea recursos locales, recursos federales, que se puedan destinar para ir llenando el pote, de manera tal que cuando vengan esas fluctuaciones en el mercado, que no dependen de nosotros, pero aún así, obviamente, nos aumentan el precio de la luz. Pues mira, pues entonces que el gobierno, en vez de traspasarle al consumidor ese aumento en la factura de la luz, pueda sacar de ese pote para cubrir esas alzas súbitas en el mercado. Y de esa manera absorbe el impacto y no se le traspasa al consumidor. Pero además también, a través de ese pote, esa alcancía, si podemos llamarlo de esa manera, también el gobierno, cuando bajan los precios en el mercado, pudiera utilizar ese dinero para comprar energía más barata, ahorrarla, acumularla y entonces utilizarla cuando vuelva y suba. De manera tal que también procuremos que no se impacte el bolsillo de la gente, ni de los individuos, ni de los comerciantes. Ese proyecto está ahí. Todavía está en espera. Está ahí. ¿Y de dónde sale y cómo se llena ese pote? ¿Dónde se identifican los fondos? Identificando recursos. Por ejemplo, mira, hace poco, el gobierno no anunció que tenía un superávit. Claro. Lo anunció, ¿verdad? ¿Qué hizo el gobierno? Decidió ¿qué? Repartirlo a 150,000 contribuyentes. Eso es una ínfima parte, ¿verdad? De los que somos aquí, de los que vivimos en Puerto Rico. Claro. Y decidió repartirlo en año electoral. Qué cool, ¿verdad? Tú sabes, y la gente sabe. ¿Por qué? Ah, claro, porque a todos nos gusta recibir esos chavitos en la cuenta de banco. Pero, por ejemplo, ese superávit y otros futuros y otros dineros que vengan de aportaciones federales para diferentes usos se pudieron haber depositado en ese fondo de estabilización y ser utilizados para que la gente, todos en Puerto Rico, no suframos. Se beneficiaran. Todos se beneficiaran y no sigamos sufriendo de esos impactos en la factura de la luz. Esos ejemplos, se aprobó un proyecto de mi autoría en beneficio de los consumidores comerciales. Esto es importante que lo sepan para aquellos que se van a enterar escuchando este podcast. Antes, Luma o cualquier administrador del sistema eléctrico podía cobrarle a un comercio retroactivamente, sin ningún límite de tiempo, por errores en la factura de la luz que el propio Luma cometiera. O sea, si te dejaron de cobrar X cantidad, podían ir retroactivamente 1 año, 2, 3, 4, 5, lo que fuese. Con ese proyecto que ya es ley, Luma tiene hasta 120 días para cobrar retroactivamente. Más allá de eso, no te puede cobrar retroactivamente. Y, además de eso, tampoco te puede cobrar intereses, ni al comercial ni al residencial, clientes, por los errores que ellos mismos cometieran. Porque imagínate, ellos cometían el error en la factura, Leroy. Y el cliente pagaba. Pero no solamente es que pagaba en retroactivo todo lo que le dejaron de cobrar, es que por el propio error de ellos, es que además te cobraban intereses, o sea, te penalizaban por el error de Luma. Eso no tiene ningún sentido. Pues eso se corrigió con esa ley de mi autoría. Ahora mismo se me olvida el nombre, si no te lo daba. El número, perdóname, si no te lo daba. Ahí mencionaste algo bien interesante y yo estuve ayer en una reunión en Ponce y vi un montón de billboards que decían #el fin de la quiebra. ¡Ja! Entonces, quiero atarlo al tema. No decía también, pronto se va la Junta. Quiero atarlo también. Y tú, ajá. Ok, al tema de la corrupción. Por alguna razón mágica, pienso que hay algo atado. ¿Realmente llegó el fin de la quiebra? Ya quisiera yo decirte aquí en este podcast, contra Leroy. Lo hicieron. Tienen razón. Pero cuando uno ve cómo se siguen tomando decisiones fiscales en Puerto Rico, uno sabe que estamos lejos de esa realidad. Y mira, no lo digo yo. Además de eso, lo dice también la propia Junta de Supervisión Fiscal, que recientemente, creo que fue en marzo, emitió un informe de sus auditores externos diciendo, mira, aquí hay un serio problema de transparencia en los números contables del gobierno. Aquí el gobierno no ha corregido deficiencias importantes. Los controles internos, precisamente para evitar el mal uso de esos fondos públicos, los que hemos ido señalando, no los han corregido. Los informes financieros, que son fundamentales para tú poder establecer que tienes un presupuesto balanceado, no se han rendido. Apenas ahora el gobierno acaba de informar que estaba, creo que presentando en el 2021-2022. O sea, que estamos súper atrasados. Pues mire, sin eso,
no se puede decir ni que salimos de la quiebra ni que la Junta de Supervisión Fiscal se va. Esa es una realidad. Mira, y para darte un ejemplo, para ponerlo en un ejemplo concreto, porque cuando yo hablo de toma de decisiones fiscalmente irresponsables, a mí me ha tocado ser la única que le vota en contra a un proyecto en el hemiciclo y obviamente ser la nota discordante y caerle mal a medio mundo. Pero ¿sabes qué? Yo prefiero decirle la verdad a la gente. Mire, en el Senado, mis compañeros le votaron a favor a la eliminación del impuesto a la crudita. Oye, eso suena bien chévere, ¿verdad? Decirle a la gente, mira, nosotros les eliminamos el impuesto a la crudita. Y eso suena fantástico. ¿Quién no quisiera decir que le eliminó un impuesto al contribuyente? Pero mira, Leroy, eso se hizo, ¿sabes cómo? Sin saber cómo se iban a seguir pagando aquellos gastos que estaban comprometidos con ese ingreso. Pero venga acá, pero eso no es precisamente el tipo de acto legislativo que ha cometido el gobierno a lo largo de los años y que nos ha llevado a la quiebra. Eso es solamente un ejemplo. Pero yo en principio, aunque quisiera caerle bien a todo el mundo, obviamente. No va a pasar. Obviamente, pero aunque quisiera, yo no puedo votarle a favor a algo que yo sé que es una irresponsabilidad. Dentro de ese renglón, lo tengo que leer, en junio 8 del 2023, la Universidad Católica publicó un estudio en el que se revela que la corrupción nos ha costado alrededor de 7.4 mil millones de dólares o en promedio 527 millones anuales desde el año 2000. Yo digo, el propio estudio dice que se amplía la desigualdad, que se pierden fondos por falta de credibilidad. Se pierden oportunidades. La gente pierde oportunidades. Y se nos van recursos, o sea, manos puertorriqueñas por falta de oportunidades para ciudadanos responsables. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿cuán fácil es ser corrupto en Puerto Rico? Bueno, aparentemente facilísimo, ¿verdad? Porque yo creo que las noticias lo dicen por sí solos. Y mira, la corrupción o atajar la corrupción ha sido una de mis prioridades desde el día 1. De hecho, durante la campaña política lo dije, las primeras medidas que yo voy a presentar son medidas anticorrupción. Y así lo hice, Leroy. Presenté 2 proyectos en aquel entonces para combatir el nepotismo en Puerto Rico. Y voy a ir en detalle, pero además de eso también presenté 3 legislaciones, 3 proyectos adicionales también para combatir la corrupción. De esos otros 3, 2 son ley. Así que por lo menos hay buena noticia. Una de esas leyes, para mí, yo creo que la que merece destacarse, establece que aquellas personas encontradas culpables de corrupción y que son juiciadas por los tribunales de Puerto Rico por delitos, por ejemplo, como malversación de fondos públicos, extorsión, soborno, negligencia en el cumplimiento del deber, no solamente van a recibir una pena de prisión, es que además el tribunal, el juez, según la ley que se aprobó, no va a tener discreción de imponer o no imponer la pena de restitución, sino que tiene la obligación, es decir, la pena mandatoria es que esa persona va a tener que devolver lo que robó, va a tener que devolver los gastos o las pérdidas en las que hizo incurrir al gobierno. Oye, porque es un mamey, como diríamos en buen puertorriqueño, que usted se robe hasta los clavos de la cruz, cumpla unos añitos en la cárcel y después siga viviendo la vida muy feliz. Pues este proyecto establece esa obligación y eso se aprobó gracias a un proyecto presentado por mi oficina. Y de los casos recientes que han sido súper renombrados, ¿hay alguno que en efecto hizo valer esa ley? Lo que pasa es que esos casos renombrados recientes han sido juiciados por tribunales federales. Entonces no aplica, no aplica. Tienen que ser aquellos casos donde un tribunal en Puerto Rico sea el que emita la sentencia. O sea que principalmente puedo deducir que podríamos comenzar trabajando puntualmente con el nepotismo, las contrataciones indebidas en las agencias de gobierno. Pues claro, Leroy, pero es que mira esto. Uno de los proyectos para mí importantes para combatir la corrupción es combatir el nepotismo cruzado. Presenté ese proyecto porque en Puerto Rico ya existe la prohibición del nepotismo directo, que es que un funcionario no puede contratar a su familiar como norma general. Eso es nepotismo directo. Pues eso está prohibido. ¿Qué pasa?
que la mayoría de los funcionarios cumplen con esa norma. No Pues llaman al compañero y el compañero contrata al familiar de él. Exacto. Cruzado. Exactamente. Lo que pasa es que se burla la ley. ¿Cómo? Bueno, pues como te acabas de explicar, viene, por ejemplo, un alcalde y contrata a la esposa del jefe de agencia y el jefe de agencia contrata al hijo del alcalde. Es decir, se intercambiaron los familiares en el proceso de contratación. No lo hacen ellos directamente, pero se intercambian a los familiares. Eso es lo que pasa en el gobierno todos los días. Ese es el pan nuestro de cada día. Pues, ¿qué tú crees que pasó con ese proyecto? Se engavetó. No, lo colgaron, peor que engavetarlo, lo colgaron. Y claro, se inventaron cuánta cosa había. No, que si eso ya existe, que si eso ya no se puede hacer. Yo no sé, mire, es que las excusas son para el que la da. Entonces viene el año electoral y a todo el mundo le encanta hablar de combatir la corrupción. Pero mire, ese es un proyecto neurálgico, porque todo el país sabe que eso es lo que ocurre a tutiplén. Pero ¿por qué no se aprueba? Porque hay muchas personas con intereses comprometidos. Y ese proyecto es importante si de verdad existe la voluntad para hacer valer en nuestro país la meritocracia, el sistema de mérito, que obviamente cuando se viola, cuando no se cumple, lo que ocurre es que se contrata por esos vínculos familiares, por esos amiguismos, a quien sea, que a la postre redunda en no ofrecer el mejor servicio, ni tener a las personas mejor capacitadas, y tampoco en poderle ofrecer la oportunidad de empleo a quien realmente tiene los méritos y se lo merece. Ahí es que se le roba las oportunidades. Eso es un tipo de corrupción. Completamente, y hay varios. Claro. Senadora Joan Rodríguez Bebe, gracias por estar ¡Acabamos! con nosotros. Esto se fue rápido. Gracias por estar con nosotros aquí en La Confusión. A ti. No más promesa, queremos soluciones. Eso es así. Ahí está.